se piensa en tragedias marítimas, lo primero que se te viene a la mente, las primeras imágenes que tu cerebro te maquila, son las del Titanic. Sin embargo, en la historia de la humanidad, el Titanic está lejos, muy lejos de ser la mayor de las tragedias. Muchas de ellas no son tan virales o famosas como la del transatlántico, que se hundió en 1912. La historia que contaremos hoy no tiene nada en común con el Titanic, salvo que ambos fueron absorbidos por el mar, debido en gran parte por la negligencia. No puedes dormir, comparte tu insomnio con la tragedia del Ferry Sewell. Era el 16 de abril del 2014. El Ferry Sewell, un buque fabricado en Japón con 18 años en servicio en Corea del Sur, específicamente en la ciudad de Seúl, partía de ahí con destino a la isla de Jeju, un lugar de atracción turístico que trasladaba a 476 personas, en su mayoría estudiantes de secundaria, de la ciudad de Ansan, rumbo a Jeju. Aquel 16 de abril, esos estudiantes jamás imaginaron que aquella excursión para muchos de ellos sería la última. A las 8:48 de la mañana, el ferry da una brusca vuelta a la derecha. El barco comienza a perder el equilibrio. 8:52 am, el barco se escora y causa un gran ruido. Un minuto después, se hizo la primera llamada de emergencia por parte de un estudiante. El ferry tenía 476 personas a bordo. 325 de ellas eran estudiantes de la escuela secundaria Dangwon, 14 docentes junto a tripulantes y alrededor de 100 personas más que viajaban por motivos personales. También cargaban con 180 vehículos. 8:55 de la mañana. Por favor, no salgan y quédense donde están, no se muevan, puede ser peligroso. Informan desde la cabina y empiezan a colocarse los chalecos salvavidas. A las 9:35 am llega la guardia costera. La lancha patrullera 123 da vueltas alrededor del barco. Los estudiantes tratan de tranquilizarse unos a otros al escuchar el ruido de un helicóptero. 3 minutos después, la guardia costera envía un bote con 7 personas, donde solo rescatan a 5 tripulantes de la sala de máquinas, tanto a Lee Jong-seok, el capitán, quien debería haberse quedado para cuidar por la seguridad de los pasajeros, como 14 miembros más de la tripulación que decidieron abandonar la nave en el segundo barco de guardacostas. Se habían quitado los uniformes, mientras los menores golpeaban los cristales de sus camarotes para llamar la atención de los servicios de rescate. Incluso el capitán se quitó la ropa para que no supieran que era él. Vieron otros pasajeros que al ver que no llegaban los servicios de rescate, decidieron saltar al mar, uno detrás de otro, con la esperanza de esquivar la muerte. A diferencia de otros estudiantes que obedecieron las órdenes de la tripulación y permanecieron un rato en la fila dentro de un pasillo del barco que conducía a una salida de emergencia, el helicóptero comienza a comunicarse con la Casa Azul, que es el equivalente a la Casa Blanca de Estados Unidos, y estos preguntaban si la situación era seria. El helicóptero les indicaba que el ferry estaba inclinado e inundado, por lo que la Casa Presidencial les pedía que mandaran fotos y videos de la tragedia. En lugar de mandar ayuda, solo pedían aquel material una y otra vez. 현재 지금 일단 배가 좀 기울어서 침수 중이고 아직 침몰은 안 됐고요. 어디 저기 카메라 나오는 건 없죠? 네, 아직 없습니다. 예. 알겠습니다. 바로 연락 주세요. 예. 10:15 de la mañana. Por primera vez, alguien anuncia desde la cabina para que se preparen para saltar al agua. El ferry va a hundirse por completo. 10:17 am. Se detecta el último mensaje de texto de una estudiante a sus padres. Mamá, papá, los echo de menos. Esta puede ser la última vez que pueda decirlos que los quiero. 10:18 am.
El ferry está a punto de hundirse completamente y ordenan a los barcos pesqueros que se retiren. A las 10:20 de la mañana salen las últimas grabaciones antes de que el barco se hunda del todo. Están rescatando a los pocos pasajeros que había afuera. Se ve a un joven golpeando la ventana, pero no logra salir. Y exactamente a las 10:25, el ferry se inclina a más de 90 grados para que cerca de las 11 del mediodía, el ferry Sewell termine por hundirse. Aquella tragedia terminó con la vida de 306 personas, la mayoría eran estudiantes. Los últimos momentos del naufragio quedaron registrados en los videos grabados por las propias víctimas. En el momento, los estudiantes atrapados enviaban mensajes de texto. La mayoría de ellos temían que no pudieran salir con vida. Students telling each other, I love you. One student even writes, I think we're going to... showing feelings of hopelessness. En ellos se podía oír cómo la tripulación ordenaba a los pasajeros que se quedaran en sus camarotes como medida de seguridad. La cultura de obediencia del país hizo que, a pesar de que el ferry estaba inclinado y que el agua inundaba los camarotes, nadie saliera de ellos. Y penosamente, esa situación se manejó muy mal. El capitán y la tripulación pidieron a los estudiantes que se quedaran en sus asientos y siguieran la instrucción. Todos ellos pudieron haber sobrevivido si simplemente les hubieran pedido que abandonaran sus asientos y saltaran al agua con sus chalecos salvavidas. Como lo dijo un sobreviviente de la tragedia, los estudiantes que quedaron atrapados estaban muy cerca de la salida y lo hubieran podido hacer fácilmente. La falta de sincronización de la operación de rescate jugó un papel muy importante en el caos. Los especialistas aseguraron que se pudieron haber salvado todos si hubieran sido avisados a tiempo de evacuar el barco. 나오라고 말 한마디만 했었으면 다 나았을 텐데. Lo peor es que el día del desastre, un barco de la Marina de los Estados Unidos estaba por el lugar y al acercarse dijeron que ellos podían ayudar, ya que estaban bien equipados y había 1000 marines ahí, pero la respuesta de Corea del Sur fue: Lo estamos manejando bien, estamos esperando el video. En medio de gritos de ayuda y miedo a la muerte, hubo héroes que ayudaron a otros a escapar. Park Ji-young, un tripulante de 22 años, perdió la vida mientras luchaba para asegurarse de que todos los pasajeros en el tercer y cuarto piso de la embarcación usaran chalecos salvavidas y encontraran la salida. Will be remembered for staying on board to hand out life vests, even forgoing one herself. Jeong Cha-won, un estudiante de 17 años, también es aclamado como un héroe, pues murió después de darle su propio chaleco salvavidas a su amigo que se estaba ahogando y de arrojarse al agua para rescatar a otros. También varios miembros arriesgaron su vida para salvar a los estudiantes, quienes lamentablemente no pudieron salir del mar. From the several severely listing ferry but decided instead to go back inside to help others escape. Solo 172 personas lograron sobrevivir. Tiempo después, el gobierno se negó a dar recursos para contratar buzos y así poder rescatar los cuerpos que faltaban. Así que buceadores voluntarios, que en realidad eran simples civiles, arriesgaron sus vidas para realizar esta labor, donde lamentablemente fallecieron 2. More than 500 divers have been working to get into the ship. Pero la desgracia no acababa ahí. Muchos de los afectados decidieron terminar con su vida, tanto padres de familia como buzos que fueron testigos de tan lamentable accidente, incluso hasta el subdirector de la escuela secundaria, porque sintió remordimiento de que él sí pudo escapar. Después de 8 meses se canceló la operación. En 2017, los operadores de rescate de Corea del Sur lograron sacar a flote al ferry Sewell, casi 3 años después. El momento fue especialmente emotivo para aquellas familias que todavía estaban buscando los cuerpos de sus desaparecidos. El nerviosismo y la tensión entre ellos era patente. Algunos incluso salieron al mar en barco para poder apreciar de cerca. And were confirmed to be those of a girl named Ho Da-yoon. La noticia conmocionó a la nación, sobre todo porque en su momento habían dicho que todos habían sobrevivido. La mentira fue difícil de mantener. Fueron cuestión de horas para que la verdad saliera a flote.
La entonces presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, no apareció en público durante unas 7 horas desde que se dio a conocer la noticia del hundimiento. Los guardacostas, que deberían ser eficientes al frente de la operación, no participaron en la protección de la vida y seguridad de las personas. A la magnitud del desastre, impropio de un país tan moderno y desarrollado, se sumaron el lento actuar de los equipos de rescate, la deficiente respuesta del gobierno y el descubrimiento de numerosas irregularidades y corrupción que desembocaron en la tragedia. Now, there are multiple factors that caused April's ferry accident to turn into a national disaster. Chief among them was corruption. Una de las razones por las que el ferry se hundió fue porque se reveló que este llevaba una carga de 3.608 toneladas, 3 veces superior al peso máximo permitido. Además, la carga no estaba asegurada debidamente, así que cuando el barco giró bruscamente a la derecha, hizo que todo el peso se concentrara solo en un lado. Team at the Incheon District Prosecutor's Office says it has indicted officials from the Korea Shipping Association, the Oceans Ministry. A los 5 días, las autoridades surcoreanas detuvieron al capitán por abandonar el barco sin asegurar la vida de los pasajeros, condenándolo a 36 años de cárcel. Otros 3 miembros de la tripulación fueron sentenciados a 15, 20 y 30 años de prisión. Lee se disculpó por abandonar a los pasajeros, dijo que no sabía que sus acciones llevarían a tantas muertes. Además, se reveló que la tripulación no hizo nada por desplegar las balsas de salvamento. El juez expuso en su sentencia que Jong Se-uk retrasó la orden de evacuación, no tomó las medidas oportunas cuando el barco comenzó a hundirse y posteriormente no hizo esfuerzos para rescatar a los pasajeros. Los padres de los estudiantes desaparecidos en el ferry acusaron al gobierno y a la tripulación de incompetentes. Desesperados se quedaban a dormir en la escuela, esperando volver a ver a sus hijos. A father cries out in desperation and anger. Tal vez esta historia no tiene una película tan exitosa como la del barco que irónicamente también se hundió un abril, 102 años antes, pero sin duda es igual de desgarrador pensar en todos esos chicos que perdieron la vida por una cultura de obediencia que a ojos de muchas otras civilizaciones algo anticuada, pero sobre todo por ser el ejemplo del frío, indolente y negligente actuar de todos los adultos involucrados. Caminar sin cesar por un arroyo cercano a mi casa, como una mujer que ha perdido la razón, era lo único que podía hacer. Oh-jin fue la primera persona en la tierra que me llamó mamá.